Hola, buenas tardes a todos. Espero que se me oiga. Si hubiera algún problema, me lo decís. Vamos a esperar unos minutos, un par de minutos o así, a que se acabe de conectar el resto de asistentes y enseguida iniciaremos el webinar. Bueno, vamos a iniciar ya este webinar. Bueno, daros la bienvenida a todos a este webinar organizado por Aguilar y Pineda y en el que vamos a explicar nuestras soluciones para proceso químico. Este webinar lo vamos a presentar mi compañero Lucas Chini, que es el responsable de la parte de proceso químico dentro de Aguilar y Pineda, y yo mismo, que soy Jordi Magí, que también soy técnico comercial del Departamento de Química. Antes de nada también, pues espero que estéis, dada la situación actual con el COVID-19, que en parte es uno de los causantes que tengamos, que haya potenciado este tipo de actividades como es el webinar, esperar que todos estéis, dentro de lo que cabe, gozando de una salud correcta. ¿De acuerdo? Entonces, antes de iniciar propiamente la presentación, un poco la dinámica que nos gustaría seguir en este webinar es darle el mayor dinamismo posible, por lo cual os sugiero que si tenéis alguna pregunta o comentario, lo hagáis, como ya veo que hay algún cliente que está, algún invitado que está haciendo, pues exponerlo en la herramienta de chat que tenéis a la derecha de vuestra pantalla y en la medida que podamos iremos contestando a las preguntas que vayan surgiendo o a los comentarios y sugerencias que nos vayáis haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, sin más dilación, vamos a empezar. Empezaremos este webinar para aquellos que no nos conozcáis o no nos conozcáis mucho, haciendo una breve introducción a quiénes somos, a quién es propiamente Aguilar y Pineda, y luego pues continuaremos con el resto de exposición. Aguilar y Pineda es una compañía básicamente dedicada a la comercialización de maquinaria. Nosotros, la empresa como tal, se originó en el año 2007, fruto de la unión de dos empresas con una larga experiencia dentro de la comercialización de maquinaria. Aquí lo veis, Luciano Aguilar, que es una de las compañías de las cuales surgió Aguilar y Pineda, se fundó en el año 1876, ya hace más de 140 años, y Eduardo de Pineda y compañía, que es el otro socio a partir del cual se formó la Aguilar y Pineda, data de 1952. A nivel de estructura, deciros que tenemos nuestras oficinas centrales en Barcelona, en el centro de Barcelona. Contamos con en torno a 40 empleados en total y disponemos también de un almacén y oficina técnica en Palau-solità y Plegamans, donde pues, bueno, se gestiona toda la parte de logística y servicio técnico. Nuestros principales sectores de actividad son el textil y el químico. El textil por tradición, el químico es quizá el sector en el cual actualmente queremos centrar nuestro crecimiento. En cuanto a la actividad que realizamos dentro del sector químico, tenemos
una serie de soluciones que son las que vamos a ver hoy con algo más de profundidad, centradas en todo lo que es en general el proceso químico, si bien también tenemos alguna otra firma dedicada a la instrumentación, como será Marimex, de la cual veremos un poco también en esta presentación las soluciones que propone. También tenemos una parte centrada en laboratorio, en la cual destaca específicamente Datacolor. Y, por último, también tratamos la parte final de proceso, la parte de packaging e inspección, un poco también aquí básicamente en colaboración con nuestra compañía, con nuestra otra compañía del grupo, que es Luciano Aguilar. En cuanto a sectores sectores a los cuales damos cobertura, son sectores, la maquinaria para la industria química es una maquinaria muy transversal y, por lo tanto, damos solución prácticamente a todos los sectores de proceso químico. Aquí es un poco, entraría lo que aquí vemos que pone química básica, pero luego si nos centramos en sectores como tal, pues aparte de los sectores de proceso químico, pues tenemos mucha presencia dentro del sector de pinturas y recubrimientos. Tocamos también la parte de fabricación y transformación de plástico y estamos en parte también presentes en otros sectores como farmacia, cosmética, detergencias, etcétera, etcétera. En realidad, la industria química, las soluciones para industria química son muy transversales y podríamos decir que tocamos en cuanto a sectores prácticamente cualquier sector donde haya involucrado un proceso químico. Os presento aquí para que tengáis una información, digamos, básica, lo que hacemos en el sector textil. Vemos que el sector textil, pues tocamos prácticamente la mayor parte de puntos que es dentro de la cadena de valor del sector textil, desde hilatura hasta acabados, pasando por tisaje, non-woven, etcétera. Y como os comentaba antes, quizá más en la parte de final de proceso, colaboramos estrechamente, de hecho estamos localizados en las mismas oficinas con nuestra compañía hermana, que es Luciano Aguilar, que se dedica básicamente al sector de alimentación y de envase y embalaje. Entonces, lógicamente, hay soluciones de envase y embalaje que son adecuadas también para la industria química y al revés, tenemos nosotros soluciones de proceso que también son adecuadas para los procesos de alimentación. A nivel de actividades que realizamos, donde nos podéis encontrar, aparte en el website o directamente a través de nosotros, pues de nuestra actividad comercial, también generalmente tomamos parte de las principales ferias nacionales del sector, tanto de química como de textil, y acudimos a dar soporte a las firmas que distribuimos en España a las principales ferias sectoriales a nivel europeo. Bien, explicado un poco así, a grandes rasgos, quiénes somos, para los que no nos conocíais. Aquí os detallo en esta diapositiva lo que vamos a tratar hoy, en lo que nos vamos a centrar. Empezaremos una primera parte en la cual hablaremos quizá más de soluciones que transcurren esencialmente en fase líquida, es decir, donde hay procesos de mezcla y dispersión, pues habrá limpieza de los contenedores que se utilizan y le explicaremos también en qué consisten los viscosímetros de proceso Marimex. Por tanto, todo esto sería esencialmente en fase líquida, para luego pasar a hablar de una serie de soluciones que tenemos donde quizá el elemento principal son los sólidos, es trabajar en fase sólida, como sería Coperion Catron. Y finalmente os explicaremos un poco en qué consiste también la firma Mecalor, que se dedica a equipos de refrigeración y termorregulación, que un poco es el sector, aparte que no es propiamente proceso, sino que son servicios complementarios a toda esa maquinaria de proceso. Así pues, os cedo la palabra a mi compañero Lucas, que es quien va a explicaros en qué consiste la tecnología Istral y qué soluciones avanzadas propone para ayudar
específicamente en esos procesos de mezcla y dispersión que a menudo no son, que es muy posible que en muchos casos no sean del todo fáciles de realizar. Lucas, cuando quieras. Hola, ¿me escuchan todos? Perfecto, bueno, como comentó Jordi, vamos a hablar del primer sistema de mezclado. Ahí vamos. Fundamental en todo proceso, especialmente porque estos procesos terminan influyendo directamente en la calidad final de los productos. A diferencia de un agitador común, un sistema Couless, el cual estamos todos muy acostumbrados, el cual genera, como dice su nombre, una agitación, Istral fabrica equipos, según rotor estator, que no generan una agitación, sino que logran un mezclado completo del recipiente más rápido y sin generar el famoso vórtice. Vamos a empezar con el primer ejemplo, el Jet Steam Mixer. Es el primer equipo, vemos cómo es el fluido, el flujo que genera esto, y es que en vez de agitar, el sistema rotor-estator lo que hace es propulsa el fluido para el fondo, donde este flujo es dividido en el fondo del mismo recipiente, se divide, pues sube por los laterales y vuelve a la parte superior para ser nuevamente propulsado hacia el fondo. Esto lo que genera es un sistema que no rota, no genera vórtice, no incorpora aire innecesario a la mezcla y también como un buen efecto, los sedimentos que se encuentran o se pueden llegar a formar en el fondo, ya sean cristalizaciones, son removidos y pasan de vuelta a una homogenización completa. Esto lo que genera es una homogenización rápida y del total del recipiente. Los motores pueden ir desde 0,5 hasta 55 kilowatts, estamos hablando de equipos pequeños, de medio litro, hasta casos con varios equipos coordinados para estar en una batería de hasta 3 millones de litros. Un proyecto bastante peculiar, pero existente. El siguiente equipo es un Dispermix. La tecnología es lo mismo, consiste en un rotor estator que funcionan muy iguales, pero la camisa consta de unas ranuras en las cuales genera que el flujo, que antes solamente lo estábamos proponiendo por el fondo, se divida en dos y parte de la energía pasa por estas ranuras, por un gradiente de cizalla y se empieza a generar una dispersión de los mismos. Esto es ideal para ya sea dispersar sólidos, gotas, cristales, algún gel, sedimentos pesados. En el caso de las herramientas pueden ser diseñadas acorde al el producto final deseado. Se puede utilizar más o menos energía en lo que es la dispersión y el mezclado. En el caso de tener bloques pesados, llamémosle bloques de cera o de grasa, este mismo proceso puede hacerse en dos etapas, donde el rotor tiene un giro al revés a como sería cotidianamente, para succionar del fondo hacia el eje, donde puede romper, triturar y luego dispersar estos bloques que se van a encontrar en el fondo. Luego se cambia, cuando ya pueda circular todas las partículas, se cambia el sentido de rotación y vuelve a propulsar el líquido al fondo y hace el mismo procedimiento. Batch Disperser. Aquí la gran diferencia es que el rotor, si vemos a la imagen de la derecha, no es igual a los anteriores. Es un mecanizado más complejo, donde también tiene ranuras y la distancia que existe entre el rotor y estator es mucho más pequeño. Aquí lo que estamos logrando es utilizar el máximo de la energía en dispersión. Esto es ideal para lograr emulsiones, molienda húmeda o partículas o lograr suspensiones desde 80 nanómetros hasta 30 micrómetros y emulsiones hasta 1 micrómetro. Hay que tener en cuenta que si el equipo estamos trabajando con un producto muy viscoso, como toda la energía de este equipo está utilizada en la dispersión, puede llegar a necesitar de un jet mixer adicional para lograr una mejor homogeneización.
Entonces estaríamos hablando de en caso de viscosidades altas. Para los equipos anteriores que no dije, trabajan tanto a viscosidades bajas, medias y altas. De estos equipos, la potencia de los motores va desde el 1.5 hasta 55 kilowatts. Perfecto. El TDS Induction Mixer, este es un equipo muy similar al primero, pero que tiene un eje hueco y aprovecha el vacío que se genera en el cabezal para hacer una inducción de polvos. Tienen que ser polvos no pegajosos, ya que si se terminan pegando o obstruyendo el canal principal, van a terminar, bueno, evitando que se pueda hacer la inducción de los polvos. Lo importante, lo bueno de las ventajas que tienen este tipo de cabezales es que se hace incorporación directa al tanque, no es echar por boca de hombre, no hay contacto nunca con aire porque entra directamente al centro y en un lugar donde estamos en turbulencias elevadas, lo que genera que el proceso de mezclado, la incorporación de este sólido, sea un proceso más rápido. Hay un límite, sí, de viscosidad, y es que en productos viscosos el vacío generado dentro del cabezal va reduciendo, y para viscosidades arriba de 2000 centipoise habría que verificar bien qué sólido es el que se quiere incorporar y qué potencia de motor estamos trabajando para ver si es posible o no hacer la inducción de esta forma. El multipurpose. Este equipo es una combinación de todos los hasta ahora vistos. Es un equipo externo al tanque. Los equipos anteriores, si bien en todas las imágenes vimos que eran instalaciones superiores, se pueden diseñar ya sean para reactores fijos de todas las dimensiones, para trabajar con todos los herramientales, instalación superior, lateral o debajo del recipiente. En este caso estamos hablando de un equipo externo para trabajar con tanques de boca abierta o IBCs o cubas, y lo que vemos aquí es con un equipo, un motor con un eje de fácil acoplación a distintos ejes con distintos cabezales. Entonces logramos tener en un equipo una capacidad de mezclado, de dispersión y mezclado, netamente dispersión o hasta la inducción de polvos. Esto le da una versatilidad muy peculiar, específicamente para las industrias química, cosmética, alimentación, que tienen que ir cambiando la producción, ya sea acorde la demanda, la estacionalidad o la moda o cualquier otro factor que requiera hacer un cambio, ya sea de una crema a una emulsión o a un gel o un aroma. En este caso, el motor, el límite superior es 7.5 kilowatts y es de vuelta porque estamos hablando de motores que tienen que poder ser movibles porque son externos a los tanques, y los recipientes serían de 5 hasta 2000 litros. En el caso de tener un equipo grande y requerir hacer pruebas en recipientes más pequeños, hay un adaptador que es el que vemos a la derecha que está solo. Ese adaptador permite usar herramientas de un X50 en un equipo X200. Perfecto, esto es un dispersor en línea. El Z-Inline Disperser funciona de vuelta con un sistema rotor-estator en el que se puede hacer una recirculación o una pasada, es decir, simplemente pasa por una única vez el líquido por la cámara de dispersión, en donde la distancia entre rotor y estator es muchísimo más pequeña, los dispersores que vimos antes, para lograr una reducción de partícula aún mayor. Este equipo puede constar de una cámara de dispersión o hasta 3 etapas. Las 3 etapas pueden tener las mismas herramientas de dispersión o ir variando etapa por etapa, que va a ir dependiendo según el producto final deseado. Este equipo se logra una desaglomeración completa, consta por supuesto de diseño higiénico con certificados 3A, es muy fácil para lavar con zip, y lo mismo, este mismo equipo puede ser usado para la recirculación, ya sea con zip o mismo del producto, sin requerir de una bomba externa. Este equipo es ideal para lechadas, emulsiones, cremas y protectores, refinado de salsa, mayonesa, desterronados, agentes agroquímicos, soluciones con mucha carga mineral que deben quedar muy dispersos,
y en caso de productos lácteos, ya sean yogures, cremas u otros postres, mejora la textura y así su sabor final. Es importante, los que trabajan con mayonesas o yogures que se puedan cortar, las pasadas se tiene que asegurar que no haya una altura de columna de agua a la salida muy elevada para que el producto no esté mucho tiempo retenido en la cámara para evitar que se corte. Pero de vuelta, sabiendo el producto final, se diseñan las herramientas acorde al producto. Conti TDS. El Conti TDS, las siglas TDS significan es Sistema de Transporte y Dispersión, y es un sistema para evitar la carga por boca de hombre de todos los sólidos. Hoy en día casi todas las mezclas tienen una carga de sólidos, ya sean los componentes activos como aditivos, espesantes, colorantes, y estas dispersiones suelen hacer el proceso un poquito más lento, más engorroso. De esta forma, haciendo la incorporación directamente del sólido a la cámara de dispersión, se evitan muchísimos problemas y que se terminan traduciendo en un ahorro muy importante de tiempo y en aumento de calidad de producto final. La inducción de los polvos pueden ser directamente de silos, de big bags, de tolvas, de sacos, de mesas con tolvas incorporadas, de sacas. Es un proceso rápido, limpio, es automático, lo cual puede hacerse repetitivo. No se genera ningún polvo y no queda ningún producto por dispersar, ya sea porque queda pegado en las paredes del reactor o porque quede en la misma tolva, se incorpora todo. Es un equipo externo a los tanques, al igual que el dispersor en línea, y puede trabajar con uno o más reactores, puede ser móvil, puede trabajar con una toma de polvos o más tomas de polvos, es decir, es muy versátil acorde a la producción. Ahora, ¿cómo funciona? El principio básico es símil a una bomba centrífuga. Consta de un rotor interno y un rotor externo, y en el medio, que lo ven en la imagen de abajo, en rojo, es el estator, que es la zona de dispersión, la zona de cizalla. El rotor interior y el rotor exterior trabajan a capacidades de bombeos distintas, que es lo que genera el vacío que va a aprovecharse para hacer la inducción de polvos. Frente al vacío, el polvo no solo se dirige hacia esa zona, sino que hay una expansión de aire que lo que hace es va separando las partículas. Vemos como en la imagen al principio están más unidas y a medida que se van acercando al estator se van separando. Esto logra que al momento que haya un contacto haya más espacio entre las mismas y la humectación pueda ser mejor. Otro punto importante a destacar es que el contacto entre sólido y líquido solo se puede hacer en las mejores condiciones, lo cual estamos hablando de turbulencia máxima y justo antes de pasar por la zona de cizalla para romper todos los aglomerados. Vale, vamos a explicar un poquito mejor qué es lo que le pasa a la partícula con todo este proceso. El Conti TDS, para empezar a entender esto, hay que saber que todos los polvos, por más compactos que estén, por más densos que sean, contienen aire y pueden llegar a ser hasta un 75% de aire o más. El Conti TDS induce el polvo a la zona, por vacío, lo induce a la zona de dispersión y este vacío tiene el efecto de expandir el aire. Tomemos el caso de que estamos recirculando agua, el aire se puede llegar a expandir hasta 33 veces su volumen inicial. Con esta expansión, ya muchas partículas pueden quedar completamente humectadas por la fuerza, además de por la turbulencia, por la fuerza de cizallamiento. Ahora, algunos polvos, por ejemplo, forman aglomerados más compactos, cohesivos, ya sea por humedad o por adhesión o por propiedades físicas de los mismos sólidos. Estos aglomerados también tienen aire dentro, ya que las partículas no son cubos perfectos, y esta expansión de aire, si no logra romperlos, significa que mucho aire escapó de las mismas. Vemos en la primera imagen un aglomerado muy compacto, que con el vacío hay una expansión de aire, esta misma, la vemos con las flechitas naranjas, escapa del aglomerado, y ya cuando entra en contacto con el líquido,
el aire se encuentra totalmente separado, las paredes del aglomerado son rodeadas por líquido y aún vemos en el medio que está seco. ¿Por qué? Porque todavía hay aire, porque no se pudo romper. Ahora, después de pasar por la zona de sellamiento, el segundo rotor lo va a propulsar aumentando la presión de vuelta, como cualquier bomba. Lo que hace en las partículas pasar de un vacío máximo a la presión máxima es que no solo que el aire que estaba dentro vuelva a su posición inicial, que es 33, que se expandió 33 veces, sino que a presión máxima se va a contraer una fracción de la misma. Esto en el aglomerado funciona, o sería similar a una implosión, porque este aire se contrae y succiona todo el líquido que se encuentra a su alrededor. Ahí vemos en la última imagen de la derecha arriba cómo sucede este proceso, donde entra el agua dentro del aglomerado, logrando una humectación y rompiéndolo. Ahora, si tenemos aglomerados sumamente densos, por lo general casi todos los sólidos con una pasada es suficiente. Este proceso suele ser suficiente. De no ser así, de tener aglomerados que todavía no se han roto, con una segunda pasada ya vuelve a pasar el mismo procedimiento, que sería la línea de abajo, un aglomerado ya roto que vuelve a pasar por el mismo procedimiento con la recirculación misma del equipo. Este es el equipamiento que vemos en la derecha como sería con un corte en la parte del estator, la herramienta de dispersión. Se genera una velocidad de corte de 25 metros por segundo. La distancia rotor-estator es de 502 micrómetros. No es una molienda porque no hay contacto entre metal-metal. Es una dispersión. Y genera un gradiente de sellamiento de 50.000, mientras que la de un agitador o un disolver está entre 20 y 50. Es decir, la cizalla generada es muy elevada. La capacidad de bombeo es de 90 metros cúbicos por hora máximo. Y para que nos demos una idea, en tasas de de algunos sólidos, por ejemplo, leche en polvo, de 100 hasta 200 kilos por minuto, la destroza y el almidón de 80 a 150 y el hidrocoloide de 20 a 50. Después vemos unos ejemplos de distintos tipos de recepción de polvo. Puede llegar a tener el equipo, puede ser por tolva con carga manual, automática, receptor de Big Bags, puede estar conectado a una lanza para manualmente hacer reincorporación por bolsa, o un equipo puede trabajar con 2 tanques a la vez, recepción también para sólidos ATEX. Las ventajas, la principal, como lo había dicho al principio, es una mejor calidad, y es porque al tener una mejor distribución de la partícula, mejora el rendimiento del producto activo, ya sea un color, un sabor, o en caso de crema solar, la protección de la misma. No genera polvos, no genera aglomerados, no hay pérdidas de producto, es un proceso totalmente automático. Hay una reducción de tiempos no solo en la incorporación de sólido, sino también en la dispersión y mezclados, porque al hacer directamente en la dispersión con una etapa, con una recirculación, ya vemos que los bombeos son elevados, es suficiente. De no ser así, con 2 o 3 bombeos, ya sería, el proceso se estaría considerado terminado. El proceso, al ser automatizado, mejora los controles de tiempo, los controles de recetas, lo que da que puede ser un proceso totalmente repetitivo. No hay una incorporación al aire externo, no genera vórtices, es un equipo muy versátil ya que puede trabajar con varios reactores, varias tomas de polvos, procesos existentes, lotes, viscosidades y niveles de llenados totalmente variables. Dispersa a todos los rangos de viscosidades, a diferencia del Cowles, que requiere viscosidades altas para lograr una dispersión. No hay, por supuesto, agentes rotativos cerca del alcance del operario, lo cual le da un alto nivel de seguridad. Y el mismo equipo, al igual que el Z-Inline, puede ser bombeado para la recirculación, como también para enviarlo al al proceso siguiente. También se encuentra con diseño higiénico, fácil de lavar, admite lavado zip y de vuelta en cumplimiento con normas ATEX, 3A y FDA.
Algunos casos, algunos ejemplos para pinturas, la incorporación de dióxido de titanio, carbonato cálcico. El dióxido de titanio suele ser muy complejo por la fluidez que tiene, suele ser difícil de moverlo, no hay problemas con este equipo. Incorporación de aerosil, en este caso, todos sabemos que es un polvo que pesa muy poco, es decir, si hay que incorporar 20 kilos, es una saca muy grande. Para evitar tener que levantarlo y echarlo a ningún lado, las incorporaciones de aerosil o otros polvos tan volátiles se suelen hacer por lanza, es decir, se abre por arriba, se mete la lanza y la succión es directa. La incorporación de gomas espesantes, que suelen ser bastante complejas, en este caso no hay problema, se puede hacer la dosificación acorde a las necesidades, ya sea de goma llantana, CMC, Carbopol, pectinas, goma guar, incorporación de carbón activo, carbón black, pigmentos, almidones, herbicidas, y también se trabaja con productos de alta viscosidad como colas, masillas y siliconas. Aquí vemos algunos ejemplos de plantas de procesamiento. Las primeras líneas son capaz plantas más sencillas. Estas plantas de procesamiento son 100% fabricadas por Istral, no solo el equipo, sino ya es el proceso completo, donde vemos que tiene un incorporador y un mezclador, y las plantas de abajo vemos que ya hay un nivel de complejidad más elevado, donde hay varios receptores de polvos, hay incorporación también de líquidos, vemos también que el de abajo a la izquierda tiene incorporación ATEX. Y acá vemos el ejemplo de un equipo conectado a 2 tanques. De esta forma se suele hacer para llegar a un proceso en continuo y no trabajar en batch. Mientras se mezcla uno, se hace la carga o descarga del otro reactor. Vale. Hasta aquí, preguntas, algo que quieran consultar. Damos un segundito para ver si escriben. Sí, me han hecho una consulta. Juan me pregunta qué ventajas tiene el Conti TDS respecto a un TDS Induction Mixer, que has citado antes que los dos ciertamente pueden inducir producto. Entonces la pregunta que nos han hecho es ¿qué ventajas tendría Conti TDS respecto a este TDS Induction Mixer? Vale, buena pregunta. Principalmente es dependiendo del lote, la cantidad de polvo que hay que incorporar y la viscosidad que se está trabajando. Si estamos hablando de un producto poco viscoso y un polvo no pegajoso y no pesado, entonces el primer equipo que les mostré es una solución más pequeña, una solución más sencilla. Ahora, con el Conti TDS se logran un rango muchísimo mayor de aplicación, ya sea incorporaciones de sólidos más pesados, por ejemplo, los espesantes que son muy pegajosos, se pueden hacer con este tipo de equipos. Lo mismo también para el tamaño del recipiente o el tamaño de los sólidos. Es decir, con un induction mixer, el primer equipo, va a ser más complicado hacer una incorporación completa de un big pack o de grandes cantidades de sólidos. En cambio, el Conti TDS, como vimos en los ejemplos de algunos casos típicos, se pueden hacer en cuestión de minutos. Tenemos ensayos de big bags completos de diversos pigmentos que se hicieron de 2 a 5 minutos la incorporación completa. Va a depender mucho de la producción, es más potente y mucho más versátil el Conti TDS y no está tan limitado. El TDS Induction Mixer sí tiene limitación de viscosidad y del tipo de polvo. No sé si hay otra más. Vale, muchas gracias, Lucas. Me parece que no hay más preguntas, con lo cual puedes continuar con tu presentación. Vale, Chepi Impianti. Aquí vemos que muchas de estas industrias se suele hablar mucho de los procesos, de los problemas, tienen sus peculiaridades,
Pero algo de lo que no se habla tanto, pero que sí genera un dolor de cabeza frecuente es, todos estamos familiarizados son con las imágenes de la izquierda, es una limpieza manual. Siempre estamos trabajando con recipientes, ya sea porque el proceso se hace ahí, porque hay un transporte interno, porque hay una recepción de materiales, y ese proceso, después, ese recipiente tiene que ser ocupado y tiene que estar limpio para asegurar la calidad final del producto. Y bueno, estas imágenes suelen ser costosas. Uno, porque toman tiempo, no hay control de los consumos utilizados a limpiar, no son ergonómicos y bueno, no son limpiezas profesionales. Y eso que en las imágenes es lavado con agua. Si fuesen con solventes ya sería otro el caso, con otras complicaciones. Shape Impiantes lo que tiene son equipos automatizados profesionales que lavan con 3 ciclos de lavado, es decir, es un proceso de lavado de 3 etapas, que con agua a presión y recirculación del mismo evita, o mejor dicho, tiene el menor consumo posible del agua y hay un control sobre el mismo. Vamos, aquí en la izquierda vemos un proceso de lavado con agua y a la derecha vemos un proceso de agua con solvente. Vamos a explicar cómo es el proceso de lavado. Después vamos a ver los equipos, pero todos trabajan con el mismo ciclo de lavado. Vamos a explicar cómo es el ciclo con agua y después lo adaptamos a solventes. Debajo vemos una tablita donde tenemos los 3 lavados, las 3 etapas, los tiempos que suelen demorar y los consumos. Vale, el sistema consiste del equipo, de bombas, filtros y control, por supuesto un cabezal que es el que tira el agua a presión, y 2 tanques. El tanque A vamos a empezar por el prelavado toma agua del tanque A, es el que remueve mayor cantidad de suciedad del primer contenedor, y esa agua utilizada después es enviada a un tercer tanque o al tratamiento interno de la planta. Nótese que en el caso ejemplado en el cuadro hay un consumo de 6 a 12 litros, dependiendo de qué sistema de lavado estamos usando, si es rápido, mediano o largo. Pero este es el agua que sale del sistema, es solo 6 a 12 litros por recipiente. Una vez terminado este proceso, pasamos al lavado. El lavado es recircular agua del tanque A, va al recipiente y en la salida vuelve al tanque A. Es decir, esto es un ciclo cerrado, no hay consumo. Este procedimiento toma un poquito más de tiempo porque es el que se dedica a sacar lo que con el prelavado no se pudo remover. Y por último, un aclarado. Esto se toma agua del tanque B y una vez que pasa por el recipiente, retorna al tanque A. El consumo del prelavado y el del aclarado es el mismo, que es lo que termina saliendo del sistema, que es mínimo. Ahora, en un caso de solventes, este sistema puede ser totalmente cerrado, es simplemente pasar el líquido, el solvente que sale del prelavado, pasarlo por un disolver, un destilador y recuperar los solventes. Con el sistema de bombeos no solo se logra esta alta presión para la remoción, sino que se bombea y se pasa por un sistema de filtros para tener el agua lo más puro posible. Vamos al primer equipo para ver y entender de qué constan estas herramientas. EW80 o EW100, tanto en limpieza con agua, jabón o solvente, es un equipo que trabaja en caso de no solventes de 250 o 400 bar, caso solvente de 40 bar, y es ideal para la limpieza de cubas, IBCs, tanques, stock contenedor que tenga una boca superior y una válvula de descarga en el fondo. Vemos que en la imagen a la derecha cómo funcionaría el equipo. En este caso vemos 4 tanques de estoqueo. Este es un caso puntual para acumular solventes para después enviar a la recuperación, pero con 2 es suficiente. El equipo consta de una grúa que sube y baja para hacer el cierre hermético de la tapa y no perder ninguna parte de líquido, en este caso solvente, pero puede ser agua. Y dentro de la grúa vemos el cabezal. El cabezal es la que vemos debajo a la izquierda, donde tiene un eje que sube y baja, y el cabezal con los 4 picos tiene un giro planetario para alcanzar el 100% del recipiente.
Esto es lo que va girando una vez dentro, y tirando agua a 250 o 400 bar para la remoción completa de cualquier suciedad. Este es un poco el equipamiento. Como decía, la tapa, lo que asegura el cierre hermético del recipiente. En el caso de los tanques abiertos, se utilizaría la tapa A. En el caso de tener recipientes de trabajo no estándares, no habría problema, simplemente se adapta esta tapa a cada recipiente. El cono que vemos en amarillo B es un cono que se adapta a las bocas de entrada de los IBC para hacer la limpieza de los mismos. A la derecha vemos un ejemplo de tanques de estoqueos que pueden variar en construcción o con sensores, fluxómetro, etcétera, etcétera. El control se trabaja con PLC Siemens. Después vemos el sistema de filtrado y el de bombeo, que es una bomba centrífuga y 3 de membrana, desplazamiento positivo. A nivel opcional, se encuentran unos cepillos que cuando el eje empieza a girar, como habíamos dicho, tiene un giro planetario, ahí el eje también gira. Por la fuerza centrífuga, estos cepillos se extienden para alcanzar a las paredes de los recipientes. Y por último, vemos en el IBC que están sobre una plataforma. Esta plataforma lo que hace es se inclina hasta 5 grados para asegurar una mejor descarga. El equipo, el EWS, es para la limpieza de baldes, bidones, latas, todo contenedor que tenga una boca superior y no cuente con una válvula de descarga o no cuente con ninguna descarga en el inferior de la misma. El sistema y el proceso de lavado es lo mismo, lo único que cambia es la estación de trabajo. En esta se tiene que hacer la carga, en este caso es un balde, un bidón mejor dicho, se hace una carga horizontal, se sube para dejarlo boca abajo. Vemos cómo tiene en la segunda imagen, la imagen del medio, donde se ve el eje en el que va a hacer la limpieza a presión. Se cierra la compuerta y todo el líquido es recolectado al fondo de esta estación de trabajo. Puede ser un equipo sencillo como el de la derecha o doble o con más estaciones de trabajo como en el caso del de la izquierda. ¿Por qué haríamos esto? Para que mientras un bidón se esté lavando, se puedan ir cargando o descargando en otras estaciones y optimizar mejor el tiempo. Y ahora no nos vamos a olvidar de los reactores fijos, que suelen ser donde se terminan trabajando con elementos más complejos que suelen cristalizarse o pegarse en las paredes. Hay herramientas, ya sea un Cowles, un áncora o herramientas en el mismo que suelen ser más complicados de lavar. Y sin olvidarnos, por supuesto, también de la tapa del reactor, porque cuando estos reactores por lo general están conectados a un sistema de recirculación de agua, de jabón o SIP, que la tapa no suele terminar limpia. Para este caso, el equipo GRF es un sistema móvil, donde móvil es el sistema de control, filtros y bombas. Los tanques pueden estar también conectados o no, pueden estar en otros lados y estar conectados con cañería. Pero este equipo se conecta con un flexible a una lanza. La lanza se tiene que instalar en el reactor y tiene la misma función que lo que vimos al principio, el eje con giro planetario y de vuelta trabaja a 250 o 400 bar, en el caso de solventes a 40 bar. Ahora, todo reactor fijo por lo general cuenta con un eje, entonces al no poder hacer una instalación centrada, tiene que ser una instalación al costado, como vemos en la imagen de la derecha de abajo. Esta instalación lograría un lavado de casi el 70% del recipiente. Vemos que hay una fracción en verde, que es a la que no se llega. Entonces, después de la secuencia de lavado, tendría que ser instalado en el otro punto azul, para hacer un alcance al 100% del reactor. Y en las imágenes vemos algunos ejemplos del antes y después con el lavado. En este caso hay herramientas dentro del reactor y la tapa que suele ser olvidada la mayoría de las veces. Aquí vemos algunos ejemplos en varios tipos de recipientes de lavado por Chet Impianti,
con pinturas, lacas, bueno, hay barros, suciedades de todo tipo, en herramientales fijos, en bidones, en IBCs es la última imagen, a modo ejemplo y resultados. Ahora le cedo la palabra a Jordi para que continúe. Hola, de nuevo estoy con vosotros. No sé si tenéis alguna pregunta de los equipos de Chep Impianti. En todo caso, si tenéis alguna, al final de la presentación del webinar habrá un turno de preguntas si queréis hacer alguna. Hablemos ahora un poco de Marimex. Marimex es una de las tecnologías que complementan un poco a todo lo que son los procesos que tenemos, las soluciones que tenemos para fase líquida. En este caso estamos hablando de equipos que lo que hacen es medir la viscosidad en línea. No es algo que todo el mundo necesite, pero en determinados casos puede convertirse en una solución interesante, dado que monitorizar cómo va variando la viscosidad en un proceso en línea puede resultar muy ventajoso. Como os decía, aquí vemos dos ejemplos. En los equipos estos se pueden utilizar tanto para procesos en continuo como para procesos por lotes, en batch. Y aquí vemos dos imágenes. En la primera de la izquierda pues veíamos un sistema, pues es una celda de medición que funciona a través de un bypass para un proceso. Y en este caso seguramente es un proceso más en continuo. Mientras que en la imagen de la derecha es un viscosímetro que está conectado a la pared en un nozzle lateral de un reactor, en la que posiblemente esté monitorizando pues, una reacción química a lo largo, pues, un proceso, por ejemplo, de polimerización de una resina o de adición de algún aditivo, etcétera. ¿En qué consisten estos aparatos? A menudo estamos acostumbrados que los aparatos de medición de viscosidades de laboratorio son aparatos que funcionan pues, con un spindle, con una bobina de rotación y lo que se mide pues, es el par de torsión que genera ese motor. En este caso, el principio está basado en la frecuencia de resonancia. Estas sondas están equipadas con un sistema, con unas bobinas que lo que hacen es eléctricamente generan una vibración a la frecuencia de resonancia de la propia sonda, que suele estar en torno entre 500 y 600 megahercios. Y lo que se hace es, esto pues de la manera que está construido, pues genera un movimiento, que si os fijáis tenemos un eje interno que está soldado a una carcasa externa y propiamente en la punta tenemos la sonda. Esto lo que genera es un movimiento de torsión con una amplitud determinada, que lo que hace el controlador es mantenerla siempre o intentar mantener siempre a través de un controlador PID la misma amplitud de oscilación. Esto lo realiza pues, con una corriente, con una intensidad determinada, y esta corriente que tiene que precisa dar a esta sonda es proporcional a la viscosidad que hay en el medio. Es decir, cuanto más viscoso es el medio, esta amplitud disminuiría de una forma más importante y para mantenerla siempre estable, lo que tiene que hacer el controlador es hacer incidir una intensidad superior. Este es el principio que se utiliza pues, para realizar esta medición. Entonces, a partir de ahí, dado que consta del sistema de una sonda, esta sonda es posible ponerla en cualquier parte del reactor, ya sea la parte lateral, la parte inferior, con un pozo de medición. Podéis ponerla en una tubería, en un bypass, etcétera. El modelo como tal principal, el modelo estándar que comercializa Marimex es el modelo VA300. Ese es el modelo con el cual se dispone de una mayor variación, un mayor rango de viscosidades. Vemos que podemos medir desde viscosidades prácticamente de 0 hasta viscosidades de 2,5 millones de milipascal segundo. Esto es prácticamente un polímero fundido. Estamos hablando de productos muy viscosos. Y también podemos medir en un amplio de temperaturas importantes.
desde temperaturas negativas hasta unos 450 grados centígrados. El equipo se puede conectar tanto en entornos normales como en entornos ATEX, dado que la propia sonda es posible ponerla en zona cero interior y la parte externa pues, puede ser de zona 1 hasta inclasificada. Para aplicaciones más sencillas disponemos también del modelo VA100. Es el mismo tipo de tecnología, todo es exactamente igual. Se trata de un modelo más económico y que siempre que se pueda adaptar a las condiciones de viscosidades y temperaturas de las cuales existen sondas, es decir, desde prácticamente cero hasta 25.000 milipascal segundo, es posible utilizar una sonda de este tipo. Entonces, en sí las sondas utilizan la misma tecnología, tanto la V300 como la VA100, lo único que esta sonda, el modelo VA100, es un modelo pues, para aplicaciones pues, quizá más sencillas o que se puedan acoplar a las opciones disponibles para este modelo, que lógicamente son más limitadas que con la VA300. ¿Qué ventajas podemos tener? Pues en aquellos procesos en los cuales se precisa monitorizar continuamente cómo varía la viscosidad, en la cual debemos extraer muchas muestras de laboratorio para realizar este análisis. En este caso se trata de ahorrarnos de forma drástica el número de muestras que tenemos que sacar para realizar este muestreo. Por otro lado, tenemos la variación en tiempo real, en la cual se elimina la incertidumbre que hay entre que se saca la muestra y se analiza. También no está citado, pero que se analiza la viscosidad en condiciones reales en reactor, tanto de temperatura, de movimiento, de presión, etcétera. Y, por otro lado, precisa muy poco mantenimiento. El hecho de que no tengamos partes móviles hace que el mantenimiento sea mínimo. Y las aplicaciones, ya os he citado algunas de ellas, pues serían monitorizar reacciones de polimerización, control de fabricación de colas y adhesivos, adición de aditivos en fabricación de pinturas, por ejemplo, en alimentación, salsas, productos lácteos, cualquier tipo de producto de este tipo. ¿Vale? No es necesario explicar mucha cosa más. Si a alguien le interesa, pues podemos profundizar en el tema de forma personal. No sé si tenéis alguna pregunta, en todo caso, para este tipo de productos. Si queréis, nos la formuláis y la respondemos al final. Y vamos a pasar ahora a una parte de equipaciones que quizá hasta ahora hemos visto que estábamos centrados más en procesos de fase líquida. También tenemos soluciones para esos procesos en los que transcurren eminentemente en fase sólida, ¿vale? Para ello disponemos de los equipos de Coperion Keytron que esencialmente nos proporcionan equipos de dosificación gravimétrica en los cuales la precisión es una demanda importante. Entonces, para aquellos procesos en los que precisamos dosificar un caudal determinado de producto o bien dosificar una cantidad determinada de producto en un tiempo determinado, de forma muy precisa, en esos casos es necesario disponer de este tipo de instrumentos, de aparatos, para garantizar que se realiza de forma correcta. Coperion Keytron es la división de dosificadores de la parte de dosificadores del grupo Coperion. Coperion, muchos de vosotros ya sabéis, tiene una fabricación importante una parte del programa de fabricación son las extrusoras, pero concretamente la parte de Coperion Keytron está centrada de forma muy, muy importante en el tema de dosificación tanto gravimétrica como volumétrica, pero queremos centrarnos en la parte gravimétrica, puesto que es lo que desde siempre históricamente ha caracterizado a Coperion Keytron. Entonces, tipos de dosificadores que comercializamos, desde los típicos dosificadores que son los más comunes, que son dosificadores de usillo, tanto monousillos como de doble usillo, en función del tipo de producto de sólido que se tiene que dosificar.
los monousillos quizás están más indicados para sólidos que son más fluibles, que pueden fluir mejor, tipo granzas o gránulos o polvos que fluyan bien, mientras que los de doble usillo están más recomendados pues, para esos polvos quizá más compactables, con menos fluidez, como pueden ser el dióxido de titanio, talcos, etc. Tenemos también, y es una novedad de este último año, el dosificador gravimétrico, vibratorio, tanto el V100 como el V200, que es la nueva gama de dosificadores volumétricos que, luego explicaré, son más versátiles que los equipos de dosificación por usillo. Luego también tenemos dosificadores en cinta, dosificadores rotativos, como este que vemos aquí en la derecha, que internamente denominamos BSP, Bulk Solid Pump, que también son muy convenientes por sus reducidas dimensiones para dosificar productos como granzas. Y también, que no están aquí en la diapositiva esta, aunque estamos hablando de sólidos, también es posible dosificar líquidos. En muchos casos hay procesos que de forma paralela al sólido es necesario dosificar unas cantidades precisas de líquido. Por ejemplo, para extrusiones ahora es muy común utilizar peróxidos para determinados tipos de elastómeros. Entonces, es posible dosificar de forma precisa líquidos como pueden ser los peróxidos, peróxido de hidrógeno. En cuanto a dosificadores de usillo, ya os digo, son los más comunes, los más habituales en el mercado. Tenemos nuestra gama principal, es la gama modular, en la que vemos que hay dosificadores. Se llama modular porque podemos configurar el dosificador según nuestras necesidades a nivel de diámetro de usillo, de tamaño de tolva, de elementos adyacentes, etcétera. Pero básicamente tenemos la configuración sobre báscula y la configuración de colgados, de dosificadores que están colgados, que normalmente son dosificadores de mayor tamaño. En este caso, pues precisan estas partes rojas que vemos son las células de carga. Luego, para tareas de menor tamaño, disponemos también de la serie compacta. Tiene menos opciones, pero por contra tienen, pues bueno, el precio es algo inferior y, bueno, tienen un tamaño compacto que se adaptan mejor a determinados espacios. Y no quiero dejar de mencionar también la gama de microdosificadores. Tienen un uso bastante destinado a todo lo que es farmacia y determinados campos de la alimentación para dosificar aditivos, y estamos hablando de aparatos muy pequeños para dosificaciones muy, muy pequeñas y que deben ser muy, muy precisas. Me están diciendo que se ha perdido el audio. ¿Me escuchas, Lucas? En principio, ¿me escucháis? Pienso que sí, ¿no? Porque si alguien no me escucha, me escuchan, ¿no? Perfecto. Es que nos estaban comentando que no nos oían. Perfecto. Pues continúo entonces. No me gustaría hablar al aire. Estamos hablando de los dosificadores de usillo. Tenemos también los dosificadores vibratorios, que ya os digo, el modelo V100 y V200 se trata de una novedad, un lanzamiento que ha realizado Coperion Keytron este año. Previamente ya disponíamos de dosificadores vibratorios, pero los nuevos modelos V100 y V200, que básicamente es el mismo modelo con tamaños distintos, tiene una serie de ventajas que no teníamos hasta la fecha, y la clave está en la uniformidad de la vibración a lo largo de toda la bandeja de vibración, que nos permite, este manejo suave del producto nos permite ganar mucho en posición, en precisión, perdón, y al tratarse de un dosificador vibratorio, pues no tiene partes rotatorias ni las partes móviles son muchas menos, con lo cual el tiempo de cambio de producto, el tiempo de limpieza, etcétera, es mucho menor. También
tiene que ser, también tiene que ser, es un dosificador que también está muy recomendado para todos esos casos en los cuales o bien se tiene un producto de tamaño irregular o bien son productos que a lo mejor con el proceso de rotación de los husillos podrían dañarse. En este caso nos permite pues, un manejo mucho más sutil del sólido que hace que no lo dañemos. Cabe decir que los principales productos que se utilizan, hay determinados productos que no se pueden dosificar con este tipo de briador. Estamos hablando de productos, polvos básicamente muy volátiles o que tienen tendencia a compactarse. En esos casos es necesario utilizar un dosificador de husillo, pero para la mayor parte de granzas y polvos con una fluidez relativamente buena es un dosificador muy válido. Eso es un ejemplo de la tecnología, ya digo. La clave en este tipo de dosificadores es el generador de vibración que genere una dosificación que sea igual a lo largo de toda la bandeja. Coperion Keytron, además de propiamente los dosificadores, se centra también mucho en que todo lo que envuelve a lo que es propiamente la parte de dosificación esté también controlada y funcione correctamente. Por lo tanto, también, aparte del propiamente el dosificador, también suministra todo lo que es la parte de los que serían periféricos a ese dosificador y sistemas pues, para mejorar todo lo que envuelve a este dosificador. Estaríamos hablando, por ejemplo, de la parte de compensación de presión, es decir, estos dosificadores a menudo están montados en procesos donde es posible que bien por la carga de la tolva superior o bien por la parte de la descarga o por las dos haya variaciones de presión y estas variaciones de presión pueden afectar al peso, al pesaje y por tanto a la precisión que tengamos en la dosificación. Entonces, Coperion Keytron dispone de un sistema de compensación de presión electrónica que nos permite, en los casos en que se trabaje en esas condiciones, ser muy precisos. También cuando trabajamos con productos que tienden a realizar, a crear bóvedas o incrustaciones en las tolvas de alimentación, Coperion Keytron dispone también de sistemas desde agitación por palas tradicional hasta sistemas avanzados como ActiFlow, que es un sistema que genera unas perturbaciones en la tolva de forma controlada que hacen que el producto no se adhiera a la tolva. Por supuesto, también citar que tenemos no solo la parte de la alimentación, sino que podemos suministrar toda la parte de llenado automático y el control de ese llenado automático, ya sea mediante una tolva superior de alimentación, ya sea mediante un dosificador volumétrico, en el caso en que el producto deba dosificarse a la tolva de una forma más cautelosa, etc. Y, por supuesto, todos estos diseños, todas estas configuraciones se pueden suministrar en ejecución ATEX o en diseños higiénicos para farmacia, para alimentación, en función de las necesidades que haya en el proceso. Además del alimentador propiamente, hemos hablado de que lo que caracteriza a Coperion Keytron es la precisión. Entonces, la precisión del pesaje viene proporcionada por propiamente lo que serían las células de pesaje, las balanzas. En concreto, las balanzas de Coperion Keytron son de tecnología propia, se denominan SFT, que son las siglas de Smart Force Transducer, transductor de fuerza inteligente, y se caracterizan porque tienen una resolución mucho más alta que las células de carga convencionales y además disponen de una serie de complementos como son la linearización electrónica de la señal, compensación de temperatura, compensación de las vibraciones que puede haber de proceso, lo cual resulta en una señal muy estable y con una alta frecuencia de actualización. El otro gran punto es que el sistema de control que utilizan los sistemas Coperion Keytron es universal, es decir, el mismo controlador se utiliza para todos los dispositivos de Coperion Keytron, no solo los alimentadores, sino también todo lo que hemos visto anteriormente, compensación electrónica de presión, ActiFlow,
relleno, etcétera, etcétera. Todo ello se realiza a través del controlador universal, en este caso KCM3, que es el modelo actual, y además dispone de módulos de comunicación con la mayoría de sistemas PLC y DCS del mercado y de un sistema de visión centralizado, como podría ser K-Vision, que es la pantalla que tenemos aquí. Muy rápidamente, ejemplos habría millones, pero poneros ejemplos de extrusión. En este caso veis un sistema de coextrusión axial o sistemas también de extrusión, por ejemplo, para la formación de film separador para baterías, que también es algo muy en boga actualmente, sobre todo con el tema de la automoción. Sistemas de fabricación de detergente en polvo, este sería un sistema clásico, el que veis aquí. También para sistemas en batch, disponemos, pues, lógica, cuando se tiene que realizar mezclas, muchas veces es preferible realizarlas con sistemas, como llamamos nosotros, lost in weight, donde se realiza una dosificación simultánea, manteniendo los caudales de dosificación relativos para al final llegar a la mezcla. De esta manera se gana en tiempo de dosificación y en eficiencia de homogeneización, etcétera, ¿vale? Si os fijáis también en este último ejemplo, está también toda la parte que veis aquí encima de los propios dosificadores, y es que Coperion Keytron, además de lo que son propiamente los dosificadores, de lo que hemos estado hablando hasta ahora, también puede suministrar toda la parte de transporte neumático para realizar, pues, bueno, los llenados secuenciales, el transporte secuencial en vacío, etcétera. Daría para hablar mucho más rato, pero lo que interesa es que centraros en las partes importantes de la representada. Fibra de carbono cortadas, una pregunta. Si queréis, luego os lo podemos ampliar la respuesta privadamente, pero si queréis, para fibras de carbono, en principio, lo habitual serían los dosificadores vibratorios. Quizá es el modelo más adecuado por la longitud que puedan tener las fibras propiamente, y aunque también se podrían estudiar otros tipos de dosificadores, como el de Usillo, pero generalmente para este tipo de productos lo que se suele recomendar es el dosificador vibratorio. De todas maneras, todo vendría en función del tamaño y de disponer de más información del producto. No lo hemos citado, pero Coperion Keytron dispone de un laboratorio con el cual se pueden hacer las pruebas necesarias para determinar cuál es el proceso de dosificación más adecuado y tener ya a priori, pues, cuál podría ser la precisión que podríamos conseguir con esa dosificación. En general, la mayoría de nuestras empresas que representamos disponen de sistemas de evaluación, de pruebas, de test, que muchas veces es la mejor manera de conseguir de garantizar que se tendrá un éxito con el producto que se haya elegido. Cedo, pues, la palabra a mi compañero Lucas, que va a terminar ya la presentación con los últimos productos que os vamos a presentar hoy. Aunque por lo que vemos, seguramente habrá otros webinars, pero le paso ahora ya la palabra a Lucas, que acabará de hablar de los productos como son Keyson y Megaloro. Vale. Veo que están enviando los correos. Vamos a enviar la presentación a todos, no se preocupen. Ahora, si tienen alguna peculiaridad en la que digan, bueno, pues solo quiero la presentación de determinados sistemas, me gustaría profundizar un poquito más, que esté un poco más explícito algún tema, me lo envían a mi correo, me lo especifican y se lo enviamos completo. También vamos a enviar vamos a subir el video. No estoy seguro de cuál de las dos opciones haremos, pero le vamos a ir informando de todo. Vale, continúo. No sé si veo que alguien está escribiendo, no sé si va a ser una consulta para Coperion o sigo. Vamos a darle unos segundos para que termine. En todo caso, puedes seguir. Al final, las preguntas que vayamos recogiendo, pues las podemos acabar de contestar. Yo creo que mejor
terminamos y vamos a recoger las preguntas que vayan haciendo y si al final vemos que es posible pues responderlas, las responderemos al final. Vale. Vale, entonces seguimos con KSON, que son sistemas de cribado, procesamientos o clasificación de materiales. Esto es ya sea tanto sólido como sólido líquido, pero cuando queremos garantizar tanto un líquido sin sólidos o queremos tener una calidad de sólidos de determinado tamaño de partícula y no otro, estos son los sistemas adecuados. Vale, tamiz circular vibratorio es una tecnología, ya lo vemos, es muy utilizada en la industria del plástico, bueno, la química también para retardantes de fuego, pigmentos, ya sean minerales, la alimentación ampliamente usado para sal, harina, azúcar, chips de chocolates, golosinas, las tabletas de los fármacos. Tienen una aplicación muy extensa. ¿Cómo funcionan? Pues el mix de sólidos o líquidos sólidos se incorporan por la parte superior, pasan a una tamiz. En este caso, en la imagen de la izquierda vemos el caso de un tamiz de 2 etapas, puede llegar a ser hasta de 5 etapas. 2 etapas significa 3 extracciones. En la primera etapa, el fluido cae en el tamiz, por las vibraciones, este tiene un flujo tangencial, es decir, excéntrico. Las partículas sobredimensionadas son recolectadas por una boca tangencial, mientras que las partículas que pasan por el tamiz son redirigidas al centro para pasar de vuelta a una segunda tamiz. Y así, este es el proceso sencillo de 2 etapas. Si vemos debajo de la misma imagen, cómo puede llegar a influir las vibraciones en el flujo que se genera, es acorde a la desviación de los pesos del motor. El motor está céntrico en este caso, y si los dos pesos se encuentran en la misma posición, podemos tener un flujo rápido sobre la tamiz, de poco tiempo de tamizado, pero de altos caudales. A medida que vamos alejando estos pesos, se van generando flujos distintos dependiendo de qué es lo que se quiere. Si se quiere un proceso donde esté mucho tiempo en el tamiz para asegurar al 100% el tamaño particular, se va modificando. Son diseños robustos que tienen que tolerar hasta 5 G de fuerza, estos son fuerza de gravedad. El material en contacto con el producto siempre es de acero inoxidable, el resto puede ser de acero de carbón o también de acero inoxidable, y los diámetros van desde 460 milímetros hasta los 2500 milímetros. Puede ser con diseño higiénico o diseños a presión y hasta, como lo habíamos mencionado, hasta 5. No se me oye bien. ¿Alguien también me escucha mal? ¿Me escuchan? Ahora sí, veo bien, perfecto, perfecto, ¿no? Listo. ¿Se me escuchaba mal o no se me escuchó para nada? Para saber si... Vale, bueno, pero algo se escuchó. Cualquier... Ah, nada. Y hoy venía el audio. Bueno, ya estamos. El proceso sencillo de tamizaje, lo voy a repasar rápido. El proceso es sencillo, se va tamizando de etapa por etapa y los flujos, acorde cuál es el producto final requerido o la clasificación y separación, se van desacomodando o acomodando las pesas del motor para ir variando los flujos que se van logrando en el mismo tamiz.
se puede trabajar bajo presión, se puede trabajar en normas ATEX, hay diseños totalmente higiénicos, se pueden hacer clasificaciones hasta 5 etapas y contamos con tamices de diámetros de 460 milímetros hasta 2500. Aquí vemos algunos ejemplos de aplicaciones o equipos especiales. El primero, que es una apertura neumática, ya vemos que tenemos hasta 2500 de diámetros. Entonces, para hacer el cambio de tamiz o limpieza, este tipo de apertura suele ser más sencilla y sin sacar riesgo de que se termine cayendo la tapa o el tamiz. El tamizado en línea. La gran diferencia aquí es que el motor no es céntrico, sino que lleva 2 motores en los costados que funcionan igual que un céntrico, ya que están corridos, no están alineados. Esto genera la misma vibración, se pueden tener los mismos flujos, pero la descarga final es céntrica. De esta forma se puede llegar a lograr un flujo en línea. Diseño ultrasanitario de gap free para farma y alimentación, es donde no hay espacio para la retención de materiales. Sistemas en cascada, que es para caudales extremadamente elevados, y como toda tamiz, dependiendo si estamos hablando de partículas muy símil en tamaños o si estamos hablando de fibras, por ejemplo, que puedan llegar a introducir y obturar el tamiz, Keyson cuenta con 3 sistemas de desobturados: los anillos limpiadores, las bolas y el sistema de ultrasonido. Los anillos y las bolas funcionan por el simple golpeteo, la misma vibración hace el golpe que las bolas solo necesitan. Los anillos vayan golpeando el tamiz y esto lo vaya limpiando. También centrífugo es una tecnología, vamos a decir, que tiene el mismo resultado, pero sin componentes vibratorios. Requiere menor área de tamizado y dependiendo de algunas variaciones se pueden llegar a lograr humectaciones o hasta secados. El proceso sigue siendo muy sencillo. Ingresa al equipo, después por un tornillo de alimentación, este es empujado a la zona de tamizado, donde las partículas son impulsadas por las paletas giratorias contra la pantalla estática. Bueno, aquí los aglomerados se rompen y las partículas finas pasan a través de la misma para una descarga. Las partículas de mayor tamaño después siguen su camino hasta el final y son expulsados ahí mismo. Es un equipo muy sencillo, es fácil de lavado, se puede trabajar a presión, puede ser ATEX, tienen una cámara de inspección que al ser superior y toda la descarga es inferior, se puede abrir en el momento de trabajo, siempre y cuando no se esté trabajando a presión, obviamente. Requiere menor área de tamizado respecto a los giratorios, requiere muy poco mantenimiento y en el caso de una inclinación se logra una especie de secado. Vale, aquí vemos los tamaños de partículas para los procesos ideales de estos equipos, para las separaciones ideales. Keyson, los tamices de Keyson tienen una muy buena eficiencia o capacidad de trabajo para tamaños desde 25 milímetros hasta los 44 micrómetros. Después de ahí ya estamos hablando de molinos. Fluid Bed Dryer o secado por lecho fluido. Este proceso es muy sencillo, es un proceso ya conocido por todos, pero al combinar este proceso con un tamiz vibratorio se logran mejores resultados. ¿Cómo funciona el proceso? Se calienta aire y ese aire es propulsado a la cámara donde tenemos ya sea la grasa o los polvos o el elemento que queramos secar. Y después se recupera el aire por una toma superior con un sistema de filtrado para recuperar cualquier partícula que haya pasado. Este sistema por lo general trabaja a batch, tiene las cámaras de lecho fluido, tienen una base agujereada que por lo general logran secar demasiado a los productos que están cerca de estas entradas de aire caliente y al resto no tanto, es decir, no genera un secado muy homogéneo y es un trabajo en batch. Ahora, cuando tenemos un tamiz vibratorio con este mismo sistema, al estar constantemente moviendo y al tener
un tamiz, es decir, miles de entradas de aire, no se reparten en un punto puntual. Lo que logramos es un secado más rápido y dependiendo del equipo, puede ser un proceso en continuo. A medida que vayamos haciendo la incorporación de material húmedo, con la misma vibración, hay una segmentación entre lo que es el producto húmedo recién ingresado y el ya seco, que se puede hacer la descarga completa del secado a medida que el húmedo de entrada lo va empujando. Es decir, un proceso en continuo. Vale, y Mecalor, ya estamos al final, es el último de atención que les pido, gracias por seguir. Mecalor son sistemas de enfriamiento o termorregulado. Todo proceso genera calor o todo proceso puede hasta requerir calor y ese calor hay que tenerlo controlado. Aquí vemos un claro ejemplo de cómo funcionarían distintos procesos donde pueden llegar a necesitar simplemente agua de la red industrial, un sistema primario y único de central de agua fría, sistemas de equipos más pequeños de intercambiadores de calor que toman de la central de agua fría o que toman desde el agua industrial, o sistemas pequeños que funcionan solos. Entonces, simplemente para ver que es muy versátil, va a depender todo de las necesidades que tenga el proceso de consumo de calor. Aquí vemos un poco la gama de productos en el agua industrial. Puede ser equipos industriales grandes para plantas enteras como equipos compactos. En el caso de termorreguladores, estamos hablando de ya procesos con temperatura que llegamos a precalentar un molde, por ejemplo, que este termorregulador trabaja con agua a 140 y en caso de aceite hasta 250 grados. Agua fría, que es debajo de los 25 grados, nuevamente son chillers a nivel industrial o a nivel compactos y las unidades de aire seco y frío. Ahora vamos a ir explicando un poquito las diferentes tecnologías y las diferentes aplicaciones. Vale. Respecto a lo que es agua fría, pueden haber dos tecnologías, una central de agua fría o chillers dedicados. ¿Cuál es la diferencia? Como se ven en las fotos, un chiller dedicado es un chiller compacto dedicado a un proceso, mientras que la central de agua fría abastece a la planta entera una serie de procesos. La central de agua fría tiene mejor eficiencia energética, ocupa a la misma cantidad de kilocalorías por hora, ocupa un menor espacio, requiere muy poco mantenimiento y de vuelta a la misma cantidad de kilocalorías por hora es una menor inversión. Respecto a los chillers dedicados, dan una mayor flexibilidad, tienen un menor costo de instalación, son inversiones pequeñas, garantiza el caudal y la temperatura del proceso indicado y puede manejar temperaturas independientes al resto de la planta. Respecto a procesos industriales, a los chillers industriales, vamos a estar hablando de abastecimientos en la primera parte de agua fría, seguimos hablando de agua fría, pero vamos a ver dos tecnologías distintas. La primera, que es condensada por aire. ¿Esto qué quiere decir? Todos los chillers al fin y al cabo son un intercambiador de calor. Estamos extrayendo calor del proceso que genera el proceso para mantenerlo a una temperatura dada y esa extracción la tenemos que enfriar. Ahora, ese proceso de enfriamiento puede ser tanto con aire, que es el primer chiller que vemos a la izquierda arriba, o como por agua, que vemos a la derecha. El sistema es el mismo, las únicas diferencias son que los condensados por aire requieren mayor volumen porque necesitan que ese intercambiador sea más elevado y son instalados por lo general fuera para asegurar una buena corriente de aire. Mientras que los chillers condensados por agua no requieren de tanto tamaño, pero sí requieren una mejor instalación, mayor mantenimiento y dependen de una conexión al agua industrial, que es ahí justamente donde logran condensar el calor tomado del proceso. Ambos chillers tienen capacidades desde los 80 hasta los 850.000 kilocalorías hora y entregan agua de 5 a 25 grados. Una cosa que me faltó decir es que el chiller industrial condensado por aire es muy fácil de mantener, de hecho
tiene muy poco mantenimiento y es de bajo costo. A nivel, el que vemos debajo, el dry cooler modular, esto es para agua industrial, es decir, entrega agua ambiental, a temperatura ambiente, es el agua que toma toda la planta. Este dry cooler sería el reemplazo a la tecnología de torre de enfriamiento. La única diferencia es que en este caso es un sistema 100% cerrado, no hay un consumo de agua. Esa misma agua es la que recircula condensando y calentando, condensando y calentando para mantener el agua a temperatura ambiente para el consumo de toda la planta. La gran ventaja de este sistema es que es 100% modular, es decir, se puede tener un proyecto escalable. Se empieza con X cantidad de kilocalorías horas y se puede ir agregando. Vale, ahora hablamos un poquito de los chillers dedicados. Sacando el chiller dedicado común o sencillo, que es como los que estuvimos viendo antes que hicimos la comparación de condensado por agua, condensado por frío, es un chiller que entrega agua de menor de 25 a 5 grados, de lo mismo, condensado por aire o por agua. Vamos a hablar de aplicaciones puntuales. El ejemplo es Thermochiller Duo, donde con un equipo se logran 2 flujos a temperaturas distintas. Y el Thermochiller Flex está específicamente diseñado para la impresión de flexibles. En los dos casos tenemos dos circuitos de aire, de agua con temperaturas distintas. En el caso de Duo tenemos el ejemplo de una inyección donde una parte del molde se requiere con una temperatura de determinados grados y el otro molde a otra. En el caso de la impresión de películas plásticas, es fundamental en el mismo que el tambor de tintas esté a 30 grados y que las calandras estén en 15 grados. Vale, el termorregulador había comentado que es para justamente precalentar o mantener procesos calientes hasta 140 grados en agua o 250 grados para aceite. Y al final vemos la unidad de aire seco. Suele ser muy utilizado en procesos de inyección. También hay otros procesos, por supuesto. ¿Cómo funciona? El aire pasa por un filtro, pasa por un condensador que le quita toda la humedad y tenemos un aire frío y seco. Este aire es bombeado después al proceso necesario, mientras que el resto del aire se hace una recirculación para, de vuelta, asegurar que siempre tenga aire frío y seco. De otros productos de Mecalor, también fabrica cámaras climáticas donde se pueden hacer ensayos. En el caso de cosmética o la industria de farmacia también cuenta con cámaras de estabilidad y también fabrica aire acondicionado y climatización a precisión, que suele ser muy utilizada en los servers, en las habitaciones de servers. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Cualquier duda, consulta, o si quieren algo en particular, más información, aquí está mi teléfono, mi correo, me pueden consultar. Más que contentos en asistirlos. También si nos pueden dar un feedback de qué les pareció o qué les gustaría escuchar en un próximo webinar, que sea algo más dedicado de un proceso, de alguna aplicación. Se duplicó un poco, señor. Bueno, quedamos atentos a sus comentarios para ir revisando. Sí, yo creo que se me oye, ¿no? Ahora. Sí, no, básicamente, pues eso, lo que decía mi compañero Lucas, creo que los dos estamos ahora en on, ¿vale? Gracias por vuestra atención. Como comenta mi compañero Lucas, cualquier cosa, aquí tenéis su correo. Os he dejado arriba una barra en la cual podéis clicar para descargar el catálogo, que os podrá servir como una primera guía para ver pues, estos productos que os hemos presentado y el resto de cosas que también disponemos en nuestro departamento. Pero, os repito, vamos a analizar durante estos próximos días pues todo el feedback que hemos tenido con el chat y, bueno, si hay alguna pregunta concreta, pues nos dirigiremos directamente a vosotros.
Y muchos de vosotros vemos que nos estáis solicitando pues, la presentación. Ya os he contestado también por el chat que os enviaremos el link para que podáis descargar esta presentación y muy probablemente también dispondremos del vídeo para que el que no lo haya podido seguir bien pues lo pueda ver otra vez. Entonces, por parte nuestra, agradeceros, como ha dicho Lucas, vuestra atención y esperamos encontrarnos de nuevo en algún otro webinar. Repito, ha sido un modo de presentación para que veáis de modo general cuál era nuestra oferta de soluciones, pero sin duda los próximos webinars estarán enfocados a partes concretas de nuestra solución en las que trataremos con más detalle. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.